Bienvenidos a todos y a todas. Ya estamos aquí en esta tercera sesión de Intelcom 2023, en la cuarta edición de este congreso dedicado a ciberinteligencia. Y parece mentira, pero ya la tercera jornada, es decir, hoy ya vamos con todos los invitados que nos quedan en este día. Se pone en marcha tanto aquí en esta sala 1 como en la sala 2. Ya sabéis que tenéis que elegir. Mi nombre es Yolanda Corral. Aquellos que estéis conectando hoy por primera vez, me presento. Aquellos que estéis conectando a lo largo ya de estos días, pues viejos conocidos, ya nos estamos viendo aquí varios días y yo encantada de que estéis ahí acompañándonos. De hecho, me encanta que a través de los mensajes que podéis poner en YouTube, que vayáis poniendo desde dónde estáis conectando para así ver esa diversidad, ¿no?, de los diferentes países en los que estáis viéndonos en directo, porque luego ya sabemos que los vídeos van a quedar grabados, se editarán charla por charla para poder estar disponibles en el canal de YouTube de Intelcom, al igual que están las 3 ediciones anteriores. Y bueno, para que vaya todo esto rodando, no le quiero robar nada de tiempo a los invitados, vamos a ir iniciando así ya en proceso rápido poco a poco porque queremos ser hiper puntualísimos, como quiero que seáis vosotros también aquí, tomando buena nota, haciendo preguntas a través de los mensajes en YouTube. Yo se los transmitiré a los invitados conforme ellos vayan terminando sus charlas. Así es que sin mucha más dilación, pues voy a presentar ya aquí a un amigo querido, a un gran profesional, Carlos Galán. Bienvenido en nombre de Intelcom, de la Muchas organización, gracias. aquí al Congreso. Bueno, Muchísimas Carlos gracias, Yolanda. Galán, ¿qué digo de ti? Si es que el currículum es como muy largo, ¿vale? Licenciado en Derecho, Relaciones Internacionales, Comunicación, experto en ciberamenazas, ciberinteligencia y estás de profesor, ¿vale? Pues en la Universidad Carlos III, la Nebrija, ¿vale? A la vez y a la par que como consultor haciendo cosas. Es decir, otro ejemplo más de personas que las 24 horas no sé dónde tenéis el secreto para que se estiren tanto y podáis hacer tantísimas cosas, ¿vale? Bueno, pues contigo, Carlos, nos vamos a meter de lleno, ¿vale? También en el tema de la desinformación. Ayer se puso en la palestra Ucrania, al entrar Ucrania en la palestra entra Rusia. Hoy al entrar Rusia entra Ucrania y el resto del mundo. ¿Por qué? Porque esto vamos así y es en un conflicto. Entonces, en el rol de los proxies desinformativos en el ecosistema de propaganda de Rusia, nos vas a ir adentrando poquito a poco en este terreno y cualquier pregunta, a ver, espérate, ahora, mira, lo teníamos ahí en espera, teníamos ahí puesta la presentación y dice que tienes que dejar de compartir y volver a compartir. Carlos, Sin problema. estas cosas es el inicio, así para dar tiempo a que la gente se vayan conectando, los que van llegando. Entonces, Nada, vuelvo a no te compartir preocupes. pantalla, la teníamos toda ya preparada, ¿no? A ser el inicio ya con el primer invitado, pues ¿no? El rodaje, sabéis que luego las transiciones son muy rápidas entre uno y otro. Y nada, Creo que aquí ya. lo tenemos. Creo que ya y ya, ¿vale? O sea, creo que ya Perfecto. y ya. Nos dice la tecnología que este era su momento, estaba dando impasse, ¿no?, a que pudiera entrar muchísima más gente. Así es que nada, Carlos, te dejo la batuta al frente de todo esto, ¿vale? Y yo ya, bueno, me paso ¿no?, a las bambalinas, como digo yo, al otro lado y cualquier pregunta que llegue por parte de la gente que lo esté viendo, te la traslado al final. Adelante, Carlos. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la invitación a ti, Yolanda, y a Iván por poder estar aquí con vosotros en esta nueva edición. Es un trabajo increíble que hacéis. Creo que este evento es no solamente una referencia en España, sino también en Latinoamérica, donde me consta que muchos compañeros también lo pueden asistir de manera telemática. Y me parece muy interesante también por todos los diferentes ponentes que traéis, tecnólogos, juristas, de comunicación. Me parece que hacéis una labor realmente encomiable. Bueno, yo voy a hablar del rol de los proxies desinformativos en las campañas de desinformación. El tema es principalmente importante o es especialmente delicado que tengamos en cuenta que hay ciertos países de los cuales Yolanda ya ha hecho una pequeña introducción que funcionan de una manera muy clara a la hora de divulgar sus campañas de comunicación, a veces utilizando sus medios convencionales y a veces utilizando otro tipo de medios. Es en este tipo de medios donde vamos a focalizarnos y donde vamos a centrarnos en esta ocasión. He hecho un índice muy aproximativo, muy básico, para que entendamos todos del punto del que partimos y a dónde vamos o dónde queremos llegar. El primero de ellos es qué entendemos por el término desinformación.
Es cierto que ya un compañero mío ha podido hablar del tema antes y seguro más que muchos de vosotros estáis, no sé si hartos, pero habéis escuchado muchísimas charlas que hablan de este término, diferentes versiones de lo que hay que entender por desinformación, zona gris. Yo no me voy a parar mucho en este punto porque ya lo han señalado otros con muchísima eficacia. Os recomiendo encarecidamente que si podéis acceder a los vídeos, veáis la charla que tuvo creo que lugar ayer de Javier Valencia y Eugenia Hernández, que hablaban sobre este tipo de cosas que me pareció increíble. Son dos auténticos cracks y me parece que puede ser muy, muy bueno ver ambos vídeos. Bueno, ¿cómo funcionan los medios oficiales? Los medios patrocinados y financiados por el Estado y los medios no oficiales. Aquellos medios que ocultan de quién reciben esa financiación. Luego, las características comunes de los medios no oficiales y un caso práctico para que todos veamos cómo funcionan. Lo primero es hablar de lo que entendemos por el término desinformación. El término desinformación, que ahora, como ya os he comentado, es un término que ya todos hemos escuchado, entendemos qué diferencias hay entre desinformación y fake news. Poco a poco, todos los países de la Unión Europea empezamos a tener una idea más o menos común de lo que tenemos que entender por desinformación. La desinformación, la lucha contra la desinformación no es la lucha contra la libertad de expresión, ni muchísimo menos. Es importante que la Unión Europea y España se pueda seguir diciendo todo lo que obviamente la Constitución permita. Y es cierto que hay que luchar contra este tipo de actores o agentes o narrativas que tienen como única finalidad el hacer daño a un Estado de Derecho. La desinformación, como también se está empezando a entender, es que suele estar englobada dentro del concepto de amenaza híbrida. Zona gris, conceptos de guerra asimétrica, estos conceptos que seguro que muchos de ustedes también han escuchado. Es importante entender que la desinformación es solo uno de los puntos de esas posibles amenazas híbridas, pero hay de muchos tipos, culturas, económicas, legales. Aquí siempre suelo señalar un ejemplo que a mí me parece muy, muy sorprendente. Georgia, en su estrategia de seguridad nacional de 2017-2018, ahora mismo no me acuerdo exactamente del año, hizo un comunicado avisando de que era importante no recibir regalos de terceros países porque esos regalos podían ser una forma de que ese país estaba entrando, de que un tercer país estaba entrando en el Estado. Georgia señalaba directamente a Rusia como un agente que estaba utilizando sus ayudas económicas, su apoyo económico a construir ciertas infraestructuras, ciertos puentes, ciertas sedes, para poder meter poco a poco el pie. Es interesante entender que las capacidades de desinformación suponen de todos estos métodos uno muy barato y a veces muy práctico. Si hablamos de injerencia extranjera, si hablamos de terceros países que tienen experiencia en este tipo de acciones, podemos tener dos principalmente, China y Rusia. Digo principalmente porque es habitual que a veces se nos olviden otros tipos de países que también actúan y que ejercen sus capacidades de injerencia y de desinformación. Pero China y Rusia son especialistas en este tipo de recursos. Saben cómo hacerlo, cómo funcionan, de qué manera se comunican las personas y son muy efectivos. Y sobre todo también disponen de muchos recursos económicos para poder meterle este tipo de amenaza híbrida. Lo que tienen delante es un mapa realizado por la Alliance for Security and Democracy, que es un think tank norteamericano, que creo que tiene una sede en Berlín, que es muy interesante porque tienen las principales campañas de desinformación detectadas de parte de Rusia y de China en Europa. Es interesante porque ven que en España solamente se han identificado 6. Esta entidad tiene el cuidado de no señalar ninguna que no sea absolutamente clara. Pero ahora mismo vamos a ver en la charla de hoy cómo hay muchos más ejemplos que quizás a este think tank se le han escapado o es bueno recordar que hay más temas de los que este tipo de instituciones suelen señalar. Vamos a hablar del caso de Rusia, que ya también algún compañero mío lo ha señalado. Rusia ha realizado actividades de injerencia y desinformación en todos los países de la Unión Europea. Ninguno se libra. Todos tenemos una narrativa, un discurso, unos agentes que actúan siguiendo los patrones y las directrices del Kremlin.
con algunos casos con un éxito absolutamente claro. El caso de Finlandia, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan los vídeos que se filtraron de la ex primera ministra de Finlandia, las cuales aparecía en un tono jocoso con sus amigos, y esos vídeos fueron replicados por una cantidad de trolls y de medios propagandísticos rusos muy grande. Se han descubierto que las cuentas que divulgaban ese contenido, había personas que tenían un cierto sesgo de polarización ideológica y ciertos perfiles que obviamente adolecían de un cierto favoritismo al régimen del Kremlin. Es interesante también observar cómo el Kremlin divulgó muchas narrativas en relación con las vacunas del COVID. He intentado que me quepan todas las narrativas que señalaron que fueron identificadas por LU versus Desinfo del Stratcom. Supongo que está muy pequeño para ustedes, perdonen, pero aquí se pueden ver todas las narrativas que divulgó el Kremlin sobre el COVID. Hay narrativas tan graciosas como que efectivamente nos ponen el chip para controlarnos, hasta narrativas de que realmente cuando te ponías el COVID cambiabas de género sexual, te quitaban el gen Dios. Sé que suena, disculpadme la palabra, a coña, pero es todo lo que decían estos medios. Había medios propagandísticos rusos que decían ese tipo de narrativas. Narrativas muy diversas, de todo tipo. Algunas que incluso parecían ser científicas y otras que eran absolutas locuras. Ahora veremos en qué casos, en qué medios Rusia utiliza un medio oficial y en qué casos utiliza un proxy. Vamos a ver la diferencia entre los medios oficiales y los medios no oficiales. Para ver cómo funcionan, nos tenemos que remontar a principios del 2022. Supongo que ya todos lo recuerdan, pero cuando empezó el 2022, el 25 de febrero, Rusia invadió a Ucrania. Es interesante porque meses antes y semanas antes, medios oficiales y diplomáticos rusos decían que no iba a ocurrir, que era una exageración. Todo ello se debía a que la OTAN, Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos, empezaron a publicar imágenes satelitales de cómo las tropas rusas se iban concentrando en la frontera de Ucrania. Era la primera vez en la historia en la cual Estados Unidos y los aliados estaban compartiendo material muy sensible de inteligencia y lo estaban poniendo a libre disposición para que la gente fuera consciente de eso. Y aun con todas las imágenes, grabaciones, actualizaciones, de hecho el gobierno de Reino Unido hacía una actualización casi cada hora de cómo avanzaban las tropas. Era increíble el nivel de detalle. Los diplomáticos, los medios rusos, decían que todo era una exageración. Por cierto, hago un pequeño inciso que es importante recalcar. Todos los enlaces que están aquí puestos se pueden ver al día de hoy, los he comprobado, todos menos uno, y les voy a indicar cuáles. Lo digo sobre todo porque a veces, después de determinadas charlas, después de determinados discursos, los contenidos se borran, de tal forma que a día de hoy todos estos materiales se pueden ver. Pueden ver, por ejemplo, como el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia decía que todo era fruto de una exageración, que Rusia no iba a invadir Ucrania, que no tiene intención. Y era interesante cómo RT y Sputnik replicaban tal cual lo que decían los diplomáticos y los dirigentes rusos. No vamos a invadir. Es una exageración o una provocación de Occidente. Finalmente pasó lo que todos sabemos, se produjo la invasión y una de las primeras medidas que tomó la Unión Europea fue precisamente la de cerrar el altavoz a estos medios de comunicación principales y oficiales, que son Sputnik y RT. Pequeño inciso. RT y Sputnik no son medios de comunicación, son medios de propaganda, herramientas que se utilizan para hacer la guerra, para hacer una campaña clara de un país autocrático. No son neutrales, tienen un claro objetivo. Así ha sido señalado por numerosos miembros de la Unión Europea de diferentes ideologías, izquierdas, derechas, y todos concuerdan en ello. Sputnik y RT son oficiales por el sentido de que reciben financiación directa del Kremlin. Es más, no lo niegan en ningún momento. No sé si a ustedes, a algunos les suena Margarita Simonian, que es la directora jefa o editora, llámalo como quiera, de Sputnik y de RT. Ella ha hecho declaraciones que pueden encontrar en la red donde no niegan en ningún momento que esos medios tienen un claro interés
a favor del Kremlin. También señalar que RT, por ejemplo, tiene muchísimas versiones en diferentes idiomas y de diferentes medios adaptados a diferentes públicos, que también vamos a ver ahora. La prohibición de emisión de la Unión Europea iba dirigido a Sputnik, a RT y a sus derivadas. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Aquí acaba el problema? El Departamento de Estado de Estados Unidos hace 2 años publicó el siguiente documento. Pillars of Russia Disinformation and Propaganda Ecosystem. Es un documento que creo que también tiene versión en castellano, que identificaba ya ese medio a medios oficiales, medios financiados por el Estado y aquellos medios o proxies que ocultaban quién estaba detrás y seguían un patrón de comportamiento a veces similar a un medio oficial o a veces no seguía ese patrón similar, pero que estaba vinculado a algún tipo de jerarquía del Kremlin. Ahora vamos a ver cómo identificar esos medios de una forma más o menos sencilla. Lo que tienen aquí es, a día de hoy, el ecosistema de desinformación de Rusia más actualizado, público que existe. ¿Por qué digo público? Porque señalar cada uno de los medios que están aquí, que ustedes pueden ver aquí, es muy complicado. Hay que hacer estudios, hay muchos investigadores a veces que han intentado detectar cómo se financiaba un medio, de quién podría depender. Por lo tanto, señalarlo es muy complicado, pero también a continuación veremos cómo hay ciertos métodos o ciertos recursos que nos ayudan a identificar esos medios. Supongo que alguna vez han accedido a alguno de estos medios, aunque sea de rebote, pero es muy interesante porque estos medios engloban todo el abanico político posible. Hay de todo tipo, de extrema izquierda, extrema derecha, conservadores, grupos medio independentistas, conspiranoicos de cualquier tipo. ¿Algún ejemplo al respecto? Si usted se mete en la página de Strategic Culture, por ejemplo, que es un medio que funciona, que su página web, por cierto, todos estos medios, menos los que figuran aquí, están accesibles al público desde la Unión Europea. No hace falta acceder con un VPN ni nada. Pueden acceder desde sus ordenadores. Es interesante ver que Strategic Culture, por ejemplo, tiene forma de un think tank. Parece un medio donde además sus artículos parecen más o menos elaborados, parecen sesudos, hay detrás, tiene una apariencia de ser un medio de pensamiento riguroso. Si analizan los artículos, verán que obviamente solamente va en una línea, pero aún así tiene una apariencia de más o menos un medio serio. Y luego tenemos a Global Research, que es una página donde literalmente se dicen, perdonad el lenguaje, cualquier gilipollez que queráis. Estamos gobernados por reptilianos, hay extraterrestres que nos dominan, el 11S fue un complot de Soros y compañía. Cualquier tipo de chorrada está ahí. Según la web estatista, de hecho, con el tema del COVID fue la segunda o tercera página que más desinformación divulgó al respecto. Tenemos otros medios interesantes, como por ejemplo Usarrelly, que es un medio que dependía porque ahora mismo no se sabe de quién va a depender, de Prigozhin, que dio el golpe de Estado en Rusia hace un par de semanitas. Y es interesante porque Usarrelly se hizo eco de una supuesta conspiración en Estados Unidos de fraude electoral. Es cierto que sin mucho éxito, pero ahí estuvo. Divulgaban mucho contenido al respecto, que las papeletas estaban falsificadas, de que realmente había habido un tipo de pucherazo. Todos estos términos que seguramente que estos días también les suena mucho. Luego tenemos medios dirigidos a público muy conservador, por decirlo con un tipo de eufemismo muy claro, que es cateonigeopolítica.ru. Este último también muy vinculado a Alexander Dugin, que es el ideólogo, según se señala, el ideólogo del Kremlin. Tenemos otros medios, como por ejemplo Zero Hedge, que va dirigido sobre todo a la alt-right norteamericana, típicos imagen de brokers norteamericanos que quieren invertir en ciertos mercados, todo ese tipo de contenido dirigido a un público bastante joven, que también tiene las mismas líneas de apoyo al Kremlin. ¿Algún medio más que pueda ser interesante que tenga? Bueno, todos son interesantes porque todos de ellos pueden observar una vertiente diferente, pero a ver si hay algún medio más que también tenga un tipo de interés que pueda ser curioso.
Bueno, un review es muy interesante porque un review es una página web que EU versus Desinfo detectó hace un par de años que la mitad de los articulistas que escribían ahí, que tenía también apariencia de think tank, eran falsos. No existían. Eran periodistas que habían sido creados artificialmente para que alguien pudiera firmar el artículo. Ahí estaban geopolíticos de Alemania, investigadores de Francia, que no existían. Y luego vamos a ver un caso concreto que es de octubre, que está ubicado en España. He cogido ese como ejemplo porque es el único de esta lista que está ubicado en España. Pero eso no significa que muchos de estos medios no tengan versión en castellano. De hecho, muchos de ellos lo tienen. Por ejemplo, el Día de Octubre, Cateón, Geopolítica, Global Research, Newsfront, One World. Estos medios tienen una versión en castellano que también es interesante que accedan para ver las noticias que publican. En base a eso tenemos lo que yo llamo la teoría de máquina expendedora. Rusia tiene miles de medios y dependiendo del público que tú seas, tiene un medio directamente dirigido y específico para ti. ¿Eres más conservador? Tiene uno. ¿Eres de una idea geopolítica más extrema? Tiene uno. ¿Eres conspiranoico? Tiene uno. Rusia tiene todos los medios del ecosistema dirigidos para el público que sea. Cualquier tipo de persona puede encontrar un medio que le guste en la red del ecosistema de Rusia. Ahora bien, ¿cómo se pueden detectar los proxies desinformativos rusos? ¿Cuáles son sus principales características? Muy simple. El primero de ellos es que ninguno de estos medios dirigidos a público de extrema izquierda, extrema derecha, lo que sea, todos ellos critican a las democracias liberales. El concepto de democracia occidental. No hay uno solo de estos medios que no haya criticado a las democracias liberales, o a un país concreto, o al concepto en sí. Siempre favorecen narrativas prorrusas y nunca critican ningún aspecto de la política exterior e interior del país, especialmente con Putin. En estos medios nunca se ha criticado a Putin. Jamás. Ni una mínima crítica. Y sin embargo, sí se ha criticado cualquier tipo de persona que vaya en contra de Putin. Aquí, por ejemplo, os he puesto el ejemplo del caso Navalny, el disidente ruso que ahora mismo está encarcelado en Rusia, que es el principal opositor, donde todos estos medios, al unísono, han criticado a Navalny. Y es muy interesante, por ejemplo, si ven en estos medios, cómo cada medio les ha criticado de una forma diferente. Los conspiranoicos diciendo que este personaje realmente no existe, que es un americano con una careta de una persona rusa. Sé que es una coña lo que estoy diciendo, pero hay medios que dicen eso. Luego, por otro lado, que está apagado por Estados Unidos. Luego, por otro lado, bueno, cualquier tipo de narrativa al respecto, de crítica, estos medios lo han divulgado. No sé si lo recuerdan, Navalny fue envenenado por el famoso agente químico Novichok en un vuelo de avión entre Alemania y no me acuerdo qué país era, que es muy interesante porque todos estos medios empezaron a divulgar noticias de que Rusia no la había envenenado. Noticias hasta de tal punto de que decían, no, es que Navalny se ha envenenado a sí mismo porque quería morir antes que meterse con Putin. Esa noticia la ha publicado uno de estos medios. De igual manera, todos estos medios dijeron al comienzo de 2022, en el 2022, que no va a suceder la invasión de Rusia a Ucrania, que es una exageración, que era solamente fruto de la provocación de Occidente. Todos estos medios decían exactamente lo mismo. E es interesante que cogían el mismo contenido, la misma reacción, las mismas imágenes, y todos decían lo mismo. Lo mismo que con la teoría de que hay nazis en Ucrania y que Rusia está desnazificando Ucrania. Es muy interesante ver que todos estos medios que nunca habían utilizado la palabra nazi o nazismo, de repente, a partir de febrero, del 25 de febrero de 2022, todos empezaron a utilizar este concepto, esta idea. Hago un pequeño inciso, perdón, para que tengan una cosa que vi hace un par de días y me hizo mucha gracia. No sé si lo saben, pero hay un cantante ruso llamado Shaman que de repente hace que una persona que fue un típico show talent como Operación Triunfo, Rusia, que no tuvo nada de éxito, que empezó a tener éxito a partir de hacer solamente música propagandística rusa. Su última canción
que salió la semana pasada se llama Mi lucha, Mein Kampf, y me hace mucha gracia por la simbología que utilizan en el vídeo de promoción y en los conciertos. Si tienen tiempo, les recomiendo que lo vean. Sobre todo porque me produce algo de fascinación ver cómo acusan a otros países de una supuesta afiliación nazi y hacen promoción de ciertos artistas. Un pequeño inciso. Luego también, además, estos medios también empezaron a señalar que había unos laboratorios biológicos en Ucrania que estaban financiados por Estados Unidos con los que Ucrania quería atacar a Rusia. Es muy interesante que esta narrativa, que siempre había estado vigente desde hace años, porque es una narrativa desinformadora de Rusia muy evidente, muy clara y muy utilizada, desde septiembre del 21 nunca se utilizaba más. Y de repente estos medios también empezaron a divulgar este tipo de contenido. Ahora vamos a ver la importancia de los proxies. ¿Por qué son importantes los proxies? El primero, porque tienen a veces una apariencia de neutralidad. Tienen la facilidad de desvincularse de la imagen de los medios oficiales. Es decir, tú ves RT, tú ves Sputnik y sabes que ese medio puede favorecer a una ideología, a un país concreto. Tú ves, por ejemplo, Strategic Culture, Newsfront y puede ser un medio independiente, un medio neutral. Tienen capacidad para adaptarse a muchos sectores y corrientes de pensamiento ideológicos diversos, lo que hemos visto antes. Rusia tiene un ecosistema muy grande y dependiendo del público objetivo, el que sea una persona, le dirige un contenido u otro. Es decir, las mismas personas que ven, por ejemplo, geopolítica.ru no es la misma que, por ejemplo, ve Y de Octubre, que vamos a ver a continuación. Uno es para un grupo más conservador y otro es para un grupo más de izquierdas radicales. Y luego, por ejemplo, lo más interesante también de la importancia de los proxies es que pueden alimentar a los medios oficiales. Y esto es muy importante, porque a veces los medios rusos no tienen contenido. Claro, hacer propaganda siempre lo mismo, a veces se les acaba el contenido. Y a veces cogen contenido de fuera. Este es el único enlace, el único pantallazo que ahora mismo no está activo. La narrativa de que hay unos laboratorios biológicos en Ucrania esperando atentar contra los pobres rusos, el primer medio oficial que lo dijo en 2022 fue la Embajada de Rusia en Bosnia y Herzegovina. Este mensaje fue publicado el 27 de febrero de 2022. En este mensaje se decía, los que tengan un poco de conocimiento serbio seguramente lo digan mejor que yo, pero básicamente señalaba que Ucrania tenía unos laboratorios biológicos y que estaban investigando para atacar con guerra biológica a Rusia y que menos mal que Rusia haya actuado y había intentado parar eso antes de que les atacaran. Este contenido, que salió el 27 de febrero de 2022, salió un mes antes en muchos de los medios del ecosistema de propaganda de Rusia. Este medio, que se llama Mente Alternativa, que no figura en el gráfico que os he señalado previamente, es un medio que se ajusta con todas las características que hemos dicho antes de ser parte del ecosistema de Rusia. Critican las democracias liberales, apoyan a Putin, apoyan al federalismo ruso, critican cualquier tipo de democracia occidental, señalan la supuesta desnazificación de Ucrania. Todos los contenidos que hemos visto antes, todas las ideas que hemos visto antes, todos los puntos comunes, este medio los cumple también. Por lo tanto, es interesante observar cómo un mes antes de que un medio oficial lo dijera, los proxies ya lo decían. De hecho, es interesante que si ustedes, como también ha dicho un compañero mío, que son especialistas en el tema ciber y que ustedes tienen la capacidad de ver todo antes o detectar cosas antes de que ocurran, es interesante que presten atención a estos medios, porque en estos medios es donde muchas veces luego los medios oficiales se van a acabar nutriendo. Como en el caso de España hay un tema que es especialmente delicado, el tema de Cataluña, les dejo aquí unos pantallazos que siguen estando activos y que son muy interesantes de ver. Todas estas noticias siguen estando en sus respectivas páginas web. Me hace especialmente gracia la entrevista a Quim Torra, que se realizó a principios de enero de 2020. Cuando la gente empezaba a hablar del COVID de manera insistente, Strategic Culture decidió hacer una entrevista a Quim Torra. Me parece, por lo menos, curioso.
La importancia de los proxies en castellano es muy alta, sobre todo por un motivo que este artículo, por ejemplo, señaló, que me parece muy interesante. Rusia, en sus diferentes versiones de RT, el medio oficial, tiene diferentes rigurosidad a la hora de encarar un cierto tema. El tema del COVID fueron muy evidentes. Si ustedes accedían a RT en versión inglesa, en versión alemana o en versión francesa, verían que el contenido que divulgaban era desinformativo, eran básicamente mentiras y teorías conspiranoicas, pero en la versión española no. Este artículo señalaba básicamente que es que en Rusia se está intentando hacer, y que RT se está intentando hacer un medio serio y riguroso en Latinoamérica. Por lo tanto, no pueden decir las gilipolleces que dicen otros medios. Eso es interesante observar porque, por lo tanto, la versión de RT en castellano no va a decir grandes diferencias, no va a decir grandes exageraciones ni grandes mentiras. Sin embargo, los proxies es donde los medios rusos pueden tener mayor cancha y mayor juego a la hora de decir cierto tipo de contenido. Otro pequeño inciso antes de seguir. Es también conveniente señalar de que en muchas ocasiones Rusia, RT y Sputnik no han dicho una mentira como tal. No han dicho algo que sea una mentira. Dicen una versión de un hecho, de un cierto punto concreto, que a ellos les favorece, pero no han tenido por qué decir una mentira clara. Siempre es cierto que siempre tienen una versión muy partidista de un tema, pero mentiras como tal no tienen por qué decir estos medios, ¿de acuerdo? Es en los proxies donde realmente pueden divulgar más contenido más claramente desinformativo. Y ahora vamos a ver un caso práctico para que lo tengan un poco presente y ver cómo funciona todo ello. Para ello hemos cogido el medio 10 de octubre, el cual hemos hablado previamente. Estas son algunas de los pantallazos que cuando ustedes se van a 10 de octubre y ponen la palabra España en el buscador aparecen. No he hecho ningún tipo de búsqueda ni me he ido a la quinta página de búsqueda. Esto tal cual aparece si pones la palabra España. Solamente las dos últimas, por ejemplo, he puesto, las noticias que este medio suele divulgar en torno a las narrativas que pretenden encararnos a los españoles con los latinoamericanos. Porque como sabía que iba a haber aquí muchos de la audiencia que quizás fueran de allí, pues para que también tuvieran un caso claro de cómo estos medios pueden afectar a nuestras relaciones. Es interesante, como este de octubre, por ejemplo, es muy similar su forma de actuar con RT. No hay grandes diferencias, excepto en ciertos puntos que vamos a ver ahora. Lo primero, al analizar este tipo de medios, tenemos que ver si cumple con las premisas que hemos visto previamente. Vemos que cumplen las que hemos señalado previamente. Es una exageración de Estados Unidos, no va a haber ningún tipo de invasión. El Nord Stream fue volado por Estados Unidos. Alexei Navalny es un títere de Estados Unidos. Es interesante ver que todos estos medios, este medio dice exactamente todos los mismos ejemplos que hemos visto antes. Sigue el mismo patrón. Y ahora vamos a ver un caso especialmente interesante en España. Este año en España han tenido lugar 4 manifestaciones, al menos que yo sea conocido, 4 manifestaciones anti-OTAN. Y hemos cogido 2 de ellas para ejemplificarlo de la manera más clara posible. Una de ellas tuvo lugar en Madrid el 24 de febrero y la otra en Bilbao el 11 de marzo. Estas son sus respectivas pancartas de publicidad. De octubre fue uno de los primeros medios, el 1 de febrero, publicitó la manifestación anti-OTAN que tuvo lugar en Madrid en contra de la OTAN. El comunicado de la noticia era porque la OTAN es una organización criminal y bélica que pretende infligir daño a los pueblos y muchísimo otro tipo de arenga antibelicista. Lo interesante es que este artículo, aparte de tener este logo, redirigía a un vídeo en YouTube, el cual es el que tienen aquí delante, en el cual, aparte de observar que efectivamente no parece concentrar a muchas personas, se ven banderas obviamente prorrusas. Este símbolo pertenece al Frente Antiimperialista Internacionalista, la FAI.
Si nos metemos en la web de la FAI, vemos como su página de inicio hacen publicidad de dos periodistas de RT y Sputnik. Por un lado, el de Sputnik, que es Víctor Tarnowski, y por otro lado, Elena Villar, de RT. Por cierto, Elena Villar es probablemente la periodista de RT con más impacto internacional ahora mismo de habla hispana. Tiene muchísimos seguidores, muchísimos likes y muchísima interacción en redes sociales. Víctor Tarnowski, además, resulta interesante que es un periodista de Sputnik News, divulgó en su canal de Telegram la publicidad del evento anti-OTAN que tuvo lugar en Madrid. Es también interesante observar cómo la FAI, después, con posterioridad a la manifestación de la OTAN, recogió el artículo, recogió la noticia, recogió las declaraciones, y es interesante como del octubre también publicitó la manifestación del 11 de marzo en Bilbao contra la OTAN. Manifestación que tuvo muchísimo más éxito, porque incluso llegaron a poner banderas prorrusas en el propio ayuntamiento de Bilbao. La página web de la cual ha sido extraído esto es del canal de Twitter, plataforma OTAN-EZ, que ahora mismo también les mostraré un tema interesante. En esta manifestación, que como pueden ver hubo mucho más concentración de público, tuvieron el éxito, como ya digo, de poder divulgar pancartas y banderas prorrusas en el ayuntamiento. Tuvo una divulgación en redes mucho más alta. Tan alta que los medios oficiales de Rusia se hicieron eco de ello. RIA Novosti, Sepa Más, que es como ahora mismo se llama RT en Twitter después de la prohibición de emisión desde febrero de 2022. Este canal pertenece a RT. Y luego la propia Embajada de Rusia en España, solo en su canal de Telegram y a través de este otro canal, que es otro canal prorruso, divulgó también el contenido, divulgó también las imágenes de la manifestación anti-OTAN. Además de ello, muchísimos perfiles prorrusos divulgaron también este tipo de contenido. Víctor Tarnowski, Irina, al otro lado de la frontera con Ucrania, Aníbal Garzón, que es un colaborador habitual de RT, todos divulgaron exactamente el mismo tipo de contenido. La manifestación en Bilbao fue organizada por principalmente estas tres entidades. Pero si ustedes acceden a todos los que asistieron con este enlace, verán que muchas de ellas tienen una clara naturaleza prorrusa. De hecho, les recomiendo y les señalo que si tienen algo de tiempo se metan en estas páginas para que vean cuántas de ellas hacen algún tipo de promoción de los argumentos prorrusos. Una de ellas es, por ejemplo, OTAN-EZ Plataforma, de donde he extraído las imágenes previamente. Uno de los organizadores principales de esta manifestación fue Herri Ekimena, si hay un vasco que me disculpe, no sé si lo pronuncio bien. Esta plataforma, este medio, que es pronacionalista vasco, es también pronacionalista ruso. Apoya a pies juntillas todo lo que dice el Kremlin. Este medio, además, promocionó también el evento anti-OTAN que tuvo lugar en Madrid y, además, recogió las declaraciones de Iñaki Gil de San Vicente, un perfil que es, no sé si decirlo con términos tan duros, pero que hace una apología de un cierto grupo terrorista vasco muy conocido. Su hija, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuál de los dos era, estuvo encarcelado, ingresó en prisión precisamente por pertenencia a banda armada. 10 de octubre, además, recogió también esas declaraciones de Iñaki Gil de San Vicente. También interesante es que Iñaki Gil de San Vicente realiza directos cada semana con un señor llamado Chema Sánchez, el cual es miembro de FAI, del Frente Antiimperialista Internacionalista, y el cual, a través de su canal de Telegram, se puede observar una clara apología de uno de los contendientes en la guerra de Rusia-Ucrania. No parece que este mensaje sea mucho de promulgar por la paz. Además de todo ello, tenemos también temas que son recurrentes y que son actuales. De octubre publicó narrativas en relación con las elecciones en España. El pasado mayo
que si Indra puede manipular el recuento electoral. Me hace mucha gracia porque el artículo decía, sí, Indra sí puede manipular las elecciones y te explicamos cómo. Es muy interesante porque, claro, cuando uno lee eso, dice, seguro que es un artículo súper técnico, científico, es una absoluta chorrada de artículo, sin ningún tipo de argumentación tecnológica de lo más mínimo. Medio del cual, por cierto, ese artículo fue extraído su contenido de otro medio llamado MPR21, que también tiene todas las características de ser un medio prorruso. Bueno, y con este pasado 23J, también, sí, el de octubre publicó el artículo de España. Varios colectivos antifascistas piden abiertamente la abstención ante el 23J. Seguro que les suena que algunos youtubers, influencers, o como se les ha denominado los famosos Moscú Bizum, también, casualidad, hicieron promulgación de la abstención electoral. Este tema de la abstención electoral ha sido señalado hoy en un artículo del Confidencial, en el cual se señalaba que fue una de las técnicas utilizadas. En este artículo, además, también se señala otro tipo de técnicas que han enseñado previamente dos compañeros míos ayer, Javier Valencia y Eugenia Hernández, que son muy buenas, que es una charla muy buena que les aconsejo que vean, porque también enseñan cosas muy interesantes al respecto. Y sin más, pues muchísimas gracias por la atención. Espero no haber sido muy, muy denso y cualquier pregunta, sugerencia o comentario siempre es bien recibido. Gracias. Gracias a ti, Carlos, porque desde luego menuda exposición, como he puesto también por Twitter, desenmarañando, ¿no?, la gran madeja ahí que hay, ¿no?, de todos estos medios de propaganda y todo lo que hay, porque hay muchísima tela que cortar. Esto no viene simplemente, ni muchísimo menos, por el conflicto con Ucrania. Quiero decir que los medios ya desde mucho antes estaban haciendo, ¿no?, civilinamente, colándose en muchos sitios, como tú has dicho. Lo que se ve mucho en estos medios es que ni una sola crítica, o sea, no se pueden salir ni un ápice del camino marcado, no hay ni un mensaje de estos, incluso flash que se ponen y luego lo borran y dices, alguien la ha llamado, ni siquiera se llega a eso, ¿no? Nada, ¿Qué control absoluto? Hay un caso que no me acuerdo ahora mismo el medio, lo iba a decir, pero me he olvidado, donde decían las cirugías estéticas que se había hecho Putin. Ya ves tú qué tontería. Ese artículo duró menos de un día en la plataforma. Y la plataforma casi desaparecida, por eso porque seguramente ya lleve tiempo sin existir. Quizás. Es ese control férreo, por decir, es decir, cuando quieren esparcir sus noticias o hacer más daño que esparcir noticias, realmente es hacer un poco, ¿no?, pues todo, la desinformación ya sabemos lo que conlleva, y poner la maquinaria en marcha. Entonces, asusta mucho porque están... Tú has hecho una exposición de muchos medios identificados y obviamente, ¿no?, analistas y trabajando en esto, se tiene una visión muchísimo más completa de lo que a lo mejor puede aparecer, pero estoy convencida que tiene que haber algunos que están fuera del radar y que son parte de la maquinaria, o sea, no obviamente como redes que van saliendo los 1000 bots que decimos y esas cosas, no, como algún medio de alguna cosa que también tenga sus... no sé, asentado todo esto de no salirse de la línea. Seguro. Es que es la sensación, pero muy antiguo, ¿no? Solo que cuando se ponen en marcha este tipo de cosas, con los conflictos y tal, y cuando hay mismo la campaña electoral que hemos tenido aquí, o sea, es que interfieren en los diferentes países como quieren interferir, también lanzando muchísimas noticias en ese sentido. Bueno, los que estáis viéndolo, es el momento de aprovechar. Lo dije en las 2 jornadas anteriores. Aquí tenéis la oportunidad de poder preguntar en vivo a los invitados que van pasando por aquí. Obviamente, a través de sus medios en redes sociales, etcétera, están dispuestos luego pues a cualquier duda que pueda llegar o cualquier cosa. Sé que todos los que pasan por aquí son colaborativos en ese momento, pero es que es ahora es el momento a los que tenéis esa ventaja competitiva respecto a los que los verán en vídeo.
que está aquí directamente, o sea, bueno, lanzando elogios, ¿vale? Rafael, que estaba conectando desde Venezuela, que como yo he dicho al principio, decir de dónde conectáis, interesante ponencia, muchas gracias por compartir tan valiosa información, pero como yo digo, o están todos tomando nota, como yo también de toda la ponencia voy tomando nota y no dan abasto, ¿no? Por tanto conocimiento compartido, o realmente, bueno, tienen que madurar todo lo que se ha expuesto aquí. Pero no nos llegan lo que son preguntas en directo. De todo lo que, ¿cómo has visto tú la evolución de todo, ¿no? El panorama que nos has expuesto? Porque tú llevas mucho tiempo también pues, detrás de esto, investigando, y como mucha otra gente, ¿no? Es un terreno en el que te mueves bueno, pues bastante para ver un poco cómo va todo y bueno, pues profesionalmente también. ¿Cómo has visto no, unos cambios o cómo ha aumentado la cosa? Porque, ¿no? Quizás lo más interesante es que precisamente al haberse eliminado la posibilidad de que emitieran por RT y Sputnik, estos medios han aflorado mucho y sobre todo los periodistas independientes que casualmente dicen lo mismo que dice el Kremlin. Que no son independientes, lo que hemos dicho, o sea, claro, son... Claro. Pero a veces algunos de esos son... analistas pues van a televisiones, conceden entrevistas y van a sitios, a programas mainstream a decir lo mismo que dice el Kremlin, pero en un medio con impacto altísimo. Ese es realmente quizás el peligro. Quizás la ingenuidad quizás de la Unión Europea fue la prohibición de RT y Sputnik sin ser conscientes de lo que podía provocar, que es que eso no se iba a callar. Iban a adaptarse. Se iban a diseminar, quiero decir, ahí estaban como controlados bajo ese, ¿no? esos medios, pero pues iban a diseminar, como tú dices, a esos periodistas, analistas, profesionales, que con su independencia son muy dependientes de, porque no es un poco el discurso. Por decirlo en ese sentido. Y no pinta la cosa que vaya a menos, ni mucho menos. Al contrario, y es precisamente, creo que también lo decía algún compañero, que aquí supongo que es que estamos todos hartos de escuchar el concepto de colaboración público-privada, que suena tan bien. Aquí es precisamente un tema donde todos podemos aportar, porque obviamente poder monitorizar las redes es imposible y uno detecta una cosa, otro detecta otro, y así es como se crea conocimiento. Ahora mismo, gente... Las redes y canales, claro. Y es, cuando alguien piensa en cómo se puede ayudar, aquí es un claro ejemplo de todos cómo podemos aportar valor entre todos. Uno detecta que casualmente, por ejemplo, ciertos perfiles de YouTube reciben siempre de financiación de 500 euros de un sujeto casualmente anónimo, que casualmente, o sea, hay un conocimiento tan grande que entre todos podemos hacer que es interesante. Que por eso animo que si este tema les interesa a la audiencia, a las personas, que por favor que se sigan mojando, que toda la ayuda, todas las cosas que se publiquen, todos los conocimientos compartidos, siempre se agradecen. Pero se agradece esa comunicación desde tu propio perfil, o se agradece que aparte de que puedes hacer esa comunicación lo reportes o lo comuniques o te pongas en contacto con... No, pues fíjate, a veces el mero hecho, a ver, claro, señalar a un medio como perteneciente al ecosistema de un país es muy, muy delicado. Pero si alguien detecta algo, dice, anda, mira qué casualidad que de este medio han escrito 3 personas, que qué casualidad que son los mismos 3 de otro lado. Sobre todo con el compañero que ha hecho el comentario, de Venezuela, Cuba y muchos países también, por ejemplo, de Latinoamérica, México también, que hay mucha gente que descubre cosas que, por ejemplo, a nosotros se nos pasa de largo, y a veces dices, es interesante como tenemos que crear comunidad, y a veces si alguien detecta algo, pues que lo pongan en voz de las autoridades, pero si no, conocimiento entre todos, que siempre hay muchas personas interesadas en este tipo de cosas y de todos los países interesados, porque en el fondo es un peligro. Es lo que muchas veces se ha dicho, ¿no? El diálogo, el discurso libre en España es necesario protegerlo, pero hay que tener cuidado que si alguien no está siendo libre, sino que está obedeciendo órdenes o directrices de un tercer estado, en cuyo caso sí que quizás hay que tener y limitar más esa exposición. Normal, porque si no, las injerencias que se pueden hacer a todos los niveles y la repercusión, claro, que la vemos como muy inocente y no es tan inocente porque no cala en aspectos muy importantes como en las diferentes sociedades. Y el recalar en esos aspectos significa que puede hacer que cambien mucho las tornas en función de X cosas. Entonces hay que tenerlo todo muy controlado. Esa captura que has puesto con todos los medios, como vamos, que yo la he hecho, literalmente la he llevado como a Twitter también, porque es verdad, es que ves ahí plasmado y como yo digo, es una parte de lo que hay. Es una parte. Mira, creo que no lo he dicho, ese pantallazo de todos los medios lo divulgó el pasado febrero la agencia,
Servicio Exterior de la Unión Europea, que lo publicó como, mira, nosotros mismos señalamos este documento, mediante este documento, estos medios que son pertenecientes al ecosistema, es decir, que lo publicó la propia Unión Europea, que no es un documento... Sí. O sea, que hizo esa radiografía de lo que, sí. como de lo que estaba detectado y corroborado y de manera oficial sale de una fuente. Sí. No soy yo que cojo y hago claro. ¿no? Ahí ese mapa visual, que también lo que estamos diciendo aportas, pero la credibilidad respaldada por no es la credibilidad de Yolanda de la Comisión Europea. Hay un nivel, una diferencia bastante grande, ¿vale? En ese sentido, aunque todos sumamos, ¿no? Como bien has dicho, y ese es el mensaje que me gustaría que también se transmitiera y se quedara en la audiencia. Carlos, un placer, tú lo sabes, mira, podemos estar aquí echando, porque temas de desinformación, ¿qué le vas a contar a una periodista? O sea, aquí, ¿no? La defensa de la libertad de expresión y todo esto es lo que nos conlleva, podríamos estar horas y horas. Pero ya que vamos bastante, ¿no? Bien ajustados con el tiempo y estábamos iniciando lo que es esta tercera sesión, ¿vale? Con tu ponencia, pues vamos a dejarlo en alto aquí para dar paso al siguiente invitado. Perfecto. En nombre de la organización, Carlos, muchísimas gracias por haber estado compartiendo tu conocimiento aquí. A vosotros.